bienvenidos. La LUC en debate, esta propuesta de BTV Noticias que hoy tiene un punto final o que abre un paréntesis de cara a nuevas instancias muy parecidas. Estamos a pocas horas, a pocos días de este referéndum que busca derogar o mantener estos 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, y hoy vamos a tener un programa especial. Tan especial es que nos van a acompañar no 2 personas, no 4 personas, nos van a acompañar 7 personas, además de los que estamos conduciendo aquí, y vamos a tener 2 horas de duración. Gabriel, buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, Miguel, buenas noches para todos. Te dejo en tu rincón. Dale. Y voy a mi rincón. Dale. Le contamos los invitados para hoy. Va a estar el senador Gustavo Penades, del Partido Nacional, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, que esperemos que llegue en hora porque tiene una actividad. Lo dejamos para el final, esperemos que llegue. Va a estar José Garchitorena, ministro de la Corte Electoral, para ver las opciones a votar, cómo se vota en blanco, a qué hora va a estar el resultado, en fin, cuánto cuesta esta consulta. Y vamos a tener a 3 periodistas, Antonio Ladra, Paula Barquet y Raúl Ponce, para analizar esto. Y ahora, en este primer bloque, vamos a estar con los líderes de la empresa Factum, Óscar y Eduardo Botinelli. Lo dejo, Miguel, con ellos. Muy bien. Óscar Botinelli, presidente de Factum. Óscar, buenas noches, bienvenido. Gracias por estar aquí. No, por favor, gracias a ustedes. Muy bien. Eduardo Botinelli, bienvenido. Muchas gracias. En este caso, director de Factum. Hoy hablaba con el diputado Lust y me hablaba de esta instancia del referéndum, y arranco contigo, Óscar. Una instancia que se ha dado 4 veces nada más. Todos recordamos, o los que tenemos más de 50 años, 60 años, aquella instancia del año 89, voto verde, voto amarillo, intentando derogar la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. ¿Qué contexto, para ir de lo general a lo particular, le das a esta instancia, Óscar? Bueno, aclaremos. De hecho, es la 5ª instancia de referéndum, lo que la tercera o segunda no se hizo, porque se deroga la ley antes de que se realice el referéndum. Como quien dice, se retira un equipo de la cancha. Se juntaron las adhesiones 5 veces. En general, quiérase o no, es lo que definimos como un acto electoral de medio periodo, no una elección, porque no se elige cargos. Acto electoral, recordemos, pueden ser elecciones, plebiscitos, referéndum. En un acto electoral de medio periodo, sea elección, sea plebiscito, sea referéndum, es absolutamente inevitable que esté como gran tema o como trasfondo modelos de país que de alguna manera tienen algo que ver con juicios sobre el gobierno, ¿no? Es decir, no es un simposio universitario sobre artículos de una ley. Pasó con la ley de empresas públicas, que era claramente, había 2 modelos de país, con el referéndum sobre ANCAP, con el que no se hizo, segundo sobre Antel, llamadas internacionales y telefonía móvil. Quizás el que podía decirse un poco más desperdigado, pero tenía sí 2 visiones sobre la transición del régimen de facto a la restauración institucional de la dictadura a la democracia, que fue el amarillo y verde sobre la ley de caducidad, que igual tuvo alineamientos políticos partidarios netamente claros, pero no era estricto sobre, quizás fue el que menos tuvo que ver con gestión de gobierno. Entonces es muy difícil separar no solo la gestión de gobierno como cosa concreta, la visión de país que expresa la coalición de gobierno y que se traduce en la llamada LUC, y la visión opuesta que tienen los que contestan o recurren esta ley, ¿no? Ese es un elemento absolutamente insoslayable en un referéndum, pero digo, no aquí, en el mundo. Uno puede ir para atrás, y en décadas, es una constante. A pesar de que se niegan de un lado y del otro a aceptar esto, que para mí es una verdad, comparto 100% de lo que están diciendo. Bueno, digo, hay muchas cosas que uno le digan al otro, le dije, no, eso es usted, bueno, o tú, bueno, está, pero tú. No, digo que niegan de que esto sean 2 visiones de país. Uno dice, no, tú no te dedicas a hablar de la LUC, y el otro dice, no, sos tú. Gabriel. Dejémoslo. ¿Podemos ir a las placas de la última encuesta de Factum? Así entramos en ese tema. Y a las derivaciones que surgen de esos números.
El sí 36, el no 41 seguro, en blanco seguro 2%, voto anulado 2 y dudoso o indecisos, más indecisos 19%. Eduardo, a diferencia de las consultas populares que decía Oscar, aquellas consultas eran por sí o por no. Eran sí o no. Y acá tenés, en realidad, sí o no, pero sobre 135 artículos, que le podés decir sí a uno, no a otro, ¿no? ¿Ese factor incide en esto? ¿Incide? ¿O la ciudadanía está cambiando también y no interesa el tema? No, a ver, lo que sí es claro es que este referéndum tiene como particularidad que son muchos temas. Exacto. Más que, porque artículos siempre hay más de uno, porque es un malón, pero sobre un tema. Claro. ¿No? ¿Privatizamos acá, la empresa pública o no? Claro. Más allá que hubiera varios artículos. Exactamente. ¿No? Y acá no tenemos eso. Acá, incluso ni siquiera en alguno de los temas específicos hay uno que pueda ser el majarón de proa, digamos, de una campaña electoral. Claro. Que diga, bueno, hay 135 artículos, pero hay 5 sobre un tema y con ese ya sirve para hacer una campaña, a favor o en contra. Acá no hay eso. Entonces, la complejidad y la cantidad de temas, sin dudas, incide en que haya mucha gente que no haya tomado posturas firmes o que directamente esté indecisa. Esto ha cambiado un poco en el último tiempo, pero lo que sí es claro es que el volumen de información que hay es muy bajo. 4 de cada 10 personas más o menos dicen sentirse bastante o muy informadas sobre la LUC, que no implica que hayan leído los 135 artículos, pero que declaran estar informados. Entonces hay 6 de cada 10 que no lo están. Tenemos un 15% de personas que creen que el voto es voluntario. Es decir, hay todo un conjunto de elementos que llevan a... 30% entre los jóvenes. 30% entre los jóvenes. 30% entre los jóvenes, ¿no? Tremendo. Pero Eduardo, los indecisos, ¿son difíciles de proyectar? Bueno, acá nosotros lo que utilizamos es, en una pregunta, dar la posibilidad a el encuestado de situarse en una posición o en otra en forma firme o elegir en forma dudosa alguna de las opciones. Es decir, no solamente es proyectarlo, sino que la propia persona decía, bueno, si tuviera que votar, si tuviera que elegir hoy, bueno, creo que me inclino más hacia el sí o me inclino más hacia el no. Pero no dice que lo votaría en forma firme, ¿no? Esos dudosos e indecisos, cuando vemos cómo se reparten, tenemos prácticamente tercios, ¿no? Es decir, de ese 19% hay 6 puntos que van hacia el sí, 7 puntos que van hacia el no y 5 puntos que quedan como indecisos, que llamamos indecisos puros. Hay un punto que va hacia el voto en blanco. Indeciso puro es el que no elige ninguna de las posibilidades, ¿no? Entonces ahí el gráfico está mostrando esto que decía. Ahí está, ¿no?, la la proyección. Cómo pasa el sí con un 36% seguro, más un 6% de voto probable o dudoso. Es decir, personas que se volcarían hacia el sí, pero no lo afirman contundentemente. En el caso del no, tenemos un 41% seguro, más un 7% de personas que declaran que se inclinan hacia el no, pero no en forma firme. Perfecto. Miguel. Sí, apelo a tu memoria prodigiosa. Voy a Oscar Botinelli. ¿Era normal, era habitual antes de un acto eleccionario una instancia de este tipo que faltando 5 días, 7, 8 días haya 2 de cada 10 que no se sabe que van a votar? A ver, si seguimos la metodología de Factum, en realidad los indecisos puros son el 5%, 1 de cada 20. Que haya gente dudosa cerca de la elección es bastante normal, quizás esté un poquito más. Y mucho más en las instancias bipolares, binarias. Pasó en el balotaje, ¿no? El balotaje incluso fue más. Y el corrimiento que se fue produciendo en las 4 semanas que fueron de octubre a noviembre, del 27 de octubre al 24 de noviembre, fue muy grande. No nos olvidemos que el Frente Amplio arranca, o la izquierda arranca con el 40, termina en el 47, la coalición arranca con el 54, termina en el 49, y ambos reciben además un punto cada uno de los partidos que no podían ser
englobados en ningún bloque. Es decir, esto no es extraordinario, y yo diría, para lo complicado que es este referéndum para el grueso de la gente, quizás es demasiado poco. Se va poco. ¿No? Oscar, debería ser más. Para recordarle, sobre todo a los más jóvenes, Oscar es un gran conocedor de la cultura de izquierda, porque él fue secretario del general Liber Seregni en una época. ¿En qué año? Fue de 1971, fin del 70, principio del 71, hasta 1987. ¿Qué te parece? Oscar, en las últimas elecciones, el presidente de Lacalle la sufrió, porque a los últimos minutos hubo una andanada, ¿no? El Frente tiene eso, ¿no? El Frente tiene esa cosa de la militancia, de puerta a puerta. ¿Se puede esperar? ¿Hay un margen de sorpresa? ¿Puede haber? ¿O estos números son muy firmes? Bueno, en primer lugar, las instancias binarias, lo que vamos a decir, o polarizadas, o de dos polos, lleva mayor volatilidad, ¿no? Ese es un dato. Por lo tanto, los corrimientos son previsibles. El segundo tema, nosotros detectamos que en la encuesta anterior nos daba que había unos 160.000 frente amplistas. El Frente estaría hoy, si hubiera elecciones hoy, entre 980.000 votos. Habría unos 160.000 que estaban entre voto al no, voto en blanco, anulado o indeciso puro. Eso nos bajó en la última encuesta a un poquito menos de 90.000. Y el voto al no o en blanco, seguro o dudoso, estarían 60 y pico mil. Bueno, ahí hay un margen de recuperación para el Frente Amplio, pero se apela a la fidelidad partidaria. Claro. Precisamente no apelando que esto es absolutamente despartidizado. Es decir, yo digo, el mensaje es al revés. Que lo puedan lograr con el voto a voto, bueno, o el puerta a puerta, digamos, bueno, es probable o es posible. Ahora, todo depende de cuánto se haga, cómo se llegue, porque no hay un listado con nombre, apellido y domicilio de esas 60.000 o 70.000 personas que están votando para el otro lado, o que llegan casi 90 estando en el medio. Es decir, pero puede esperarse estas cifras. No estamos dando el resultado final. Este no es el extracto de la lotería antes que se haga el sorteo, ¿no? Sí. No estarían laburando tanto, no tantas décadas si pudieran hacer eso. Nos ahorramos la elección. Eduardo, Oscar, los dirigentes del sí y el no, más fuera del aire que al aire, nos dicen, los del Frente Amplio, por ejemplo, hay que votar muy bien en Montevideo y Canelones porque ahí es donde se juega el partido. Y los otros dicen al revés, hay que votar muy bien en el interior para poder contrarrestar la diferencia que puedan sacar acá. ¿Es así? Bueno, digamos, las bases del voto, más allá de esa contradicción, digamos, que hablabas recién, están en lo que fue el resultado electoral de octubre y de noviembre. El resultado electoral de octubre y de noviembre muestra en cualquiera de los casos que la fuerza o las bases de votos del sí están concentradas en Montevideo y la costa de Canelones, y el fuerte hacia el no está en el interior. De hecho, también se ven las departamentales, que tienen otra lógica, pero que también se muestra cómo los sustentos que tiene el voto por el no se concentran fuertemente en el interior. Y a la inversa, el sustento más fuerte hacia el sí está en Montevideo. Entonces, eso es razonable. Es decir, las diferencias se compensan o se distancian en función del voto en los lugares de mayor fortaleza. 10 de la noche el domingo podrá estar el resultado, Oscar, con lo que tenga la Corte Electoral, obviamente. Bueno, ahí le tienen que preguntar al ministro de la Corte Electoral. Sí, se lo vamos a preguntar ahora. Y no a nosotros. Bueno, ahí depende. Recordemos el balotaje. El balotaje estuvo en vilo bastante rato, porque la diferencia primero sorprendió, se esperaba un resultado más abierto, una mayor distancia, y después los primeros números eran mucho más ajustados de lo que al rato hubo. Entonces, eso va a depender mucho de no solo de lo que pase en las mesas y en el cómputo, sino de la distancia o no que haya entre las opciones, ¿no?
Muy bien, le contamos a la gente, los esperamos el domingo para esta transmisión especial que va a realizar BTV. Bueno, a las 13 horas habrá una edición especial mediodía de BTV Noticias, después a las 19 horas ya junto a Rosario Rodríguez, a Gabriel Pereira, a quien les habla, y todo el equipo periodístico de producción y técnico de BTV, con la participación de ustedes vamos a estar en esa transmisión especial que esperemos que no se alargue mucho, porque con Gabriela el otro día nos tenemos que levantar muy temprano, no sea cosa que nos vayamos a nuestra radio de acá derecho. Bueno, Oscar, Eduardo, muchísimas gracias por haber estado. Muchas gracias. Hasta el domingo. Muy bien. Nos vamos a una tanda y venimos con el ministro de la Corte Electoral, José Garchito Nena. Exactamente.